Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. El día de hoy trabajaremos sobre François Viet y el álgebra simbólica. El propósito de este tema es reconocer las aportaciones del matemático François Viet al álgebra en la conceptualización del número simbólico. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy conocerán a uno de los matemáticos más importantes de la historia, a François Viet, quien realizó contribuciones significativas al lenguaje del álgebra para que, junto con otros matemáticos, se construyera esta disciplina tal como se conoce en la actualidad. Recuerden que es importante tomar nota de las ideas que a ustedes les parezcan más interesantes de esta sesión. Primero verán un documental de la vida y obra de este matemático francés y, a continuación, se presentarán las aportaciones más importantes que hizo al campo del álgebra. Es momento de comenzar. Vida y obra del matemático François Viet. François Viet, también conocido por su nombre españolizado como Francisco Vieta, nació en Fontenay-le-Comte, Francia, en el año 1540 y murió en París, Francia, el día 13 de febrero de 1603. Se educó en la Universidad Poitiers desde 1558, donde se graduó en leyes. Perteneció a una familia burguesa de una amplia tradición en el estudio de las leyes. Fue un notable abogado que se codeó con importantes figuras, como los reyes de Navarra. El reino de Navarra se ubica en los Pirineos, una cordillera en la frontera entre España y Francia. Asimismo, socializó con distinguidas familias de otros lugares, como Parthenay, Francia. De ahí que en 1564 pasara a ser profesor de Catherine de Parthenay, con la que seguiría unido toda su vida. También estuvo al servicio de la casa de Soubise, otra comuna en Francia, como secretario particular encargado de defender los intereses de la familia Soubise. En 1569, François Viet se convirtió en abogado, por lo que se tuvo a bien confiarle asuntos muy importantes de Fontenay-le-Comte. Su lugar de nacimiento, entre otros, la liquidación de las tierras en la región de Poitou, región de Francia, que pertenecían a la viuda del rey Francisco I, así como velar por los intereses de la reina de Escocia, María Estuardo. Se desempeñó como el abogado en el Parlamento de París entre los años de 1573 y 1582 y también fue consejero del rey Enrique III de Francia y de su primo y sucesor Enrique IV de Francia. Se le conocía como súbdito del rey y se le considera por su lealtad y competencia. En 1580 pasó al servicio exclusivo del rey del Parlamento de París. Sirvió constantemente a ambos monarcas como criptógrafo y utilizando constantemente el álgebra en la criptografía. Buscó decodificar mensajes de países rivales y vecinos a Francia. Esto le permitió decodificar los mensajes cifrados de la corona española. En 1584, a Viet se le apartó de sus funciones por razones políticas y religiosas. Enrique de Navarra, un amigo de Viet, redactó varias cartas en su favor, intentando que recuperara su puesto al servicio del rey, pero no fue escuchado. Viet dedicó esos años, apartado de la vida política, a las matemáticas. Tras la muerte de Enrique III, Viet pasó a formar parte del consejo privado de Enrique IV, que lo admiraba por su talento matemático. A partir de 1594, se encarga exclusivamente de descifrar los códigos secretos enemigos, tarea que venía desarrollando desde 1580. En 1590, Enrique IV hizo pública una carta del comendador Moreo al rey de España, cuyo contenido Viet había descifrado. La carta revelaba que el jefe de la Liga Católica en Francia, el duque de Mayenne, aspiraba a convertirse en rey en lugar de Enrique IV. Este matemático francés fue uno de los principales precursores del álgebra. Sin embargo, sus primeros trabajos que realizó en el campo de las matemáticas entre los años de 1564 a 1568 giraban en torno a la astronomía
y a la trigonometría. Como los matemáticos de su época, Viet se sentía continuador de las matemáticas griegas, que son fundamentalmente cuestiones geométricas. Por ello, hizo estudios y observaciones muy importantes que dieron un amplio impulso a la geometría y a la trigonometría. En 1570 dio a la trigonometría su forma definitiva, en una obra titulada Canon Mathematicus. En 1591 publicó la obra In Artem Analyticim Isagoge, que significa Introducción a las habilidades analíticas, en el cual introdujo un sistema de notación que hacía uso de las letras en las fórmulas algebraicas. De hecho, fue Viet el primero en aplicar las letras para representar una ecuación. Los matemáticos utilizaban las letras para representar variables, pero no así para representar parámetros, o lo que se puede llamar número algebraico. A continuación, veremos una asesoría de François Viet a un alumno de secundaria. En este diálogo podrán descubrir una de las más grandes aportaciones de Viet a las matemáticas. A ver, creo que no estoy entendiendo nada. Pero no importa, porque aquí me encuentro con el verdadero licenciado Francisco Vieta. Hola, Lic, ¿me permite llamarlo Pancho? Hola, jovencito. Por supuesto que no me puedes llamar Pancho. Soy tu profesor. Llámame Maestro Vieta. Está bien, Maestro Vieta. Fíjese que estaba viendo su documental porque me dejaron realizar una tarea de matemáticas, pero no le entendí. Por eso mejor le llamé a usted para que me diera unas clasecitas particulares. Qué bueno que me llamaste. Nada más que yo cobro en francos, o mejor, en euros. Así que apresúrate a decirme cuál es la tarea que te dejaron. Está bien, don Pancho. Digo, don Vieta. Perdón, Maestro Vieta. El problema que me dejaron es como sigue. Si tienes la suma y la diferencia de dos números cualesquiera, demuestra que puedes encontrar siempre cuáles son esos dos números. ¿Y no tienes ni idea de cómo se resuelve? No, por eso lo llamé, maestro. ¿Pero cómo es posible si ya vas en segundo grado de secundaria? Bueno, le dije a mi profesor de la escuela que podíamos suponer cuál es la suma de la diferencia de dos números. A ver, explícame eso. ¿Cómo que no entiende, profe Vieta? ¿No que usted es bueno en eso? Digo, eso decía su documental. No, yo sí entiendo. Me estoy asegurando que tú entiendas. Entonces, ¿no que no habías entendido mi documental? Está bien, profe Vieta. Sí entendí algo de su documental. Lo que no entendí es el problema que me dejó mi otro profe. Entonces, explícame qué decías de esos números. Bueno, yo le dije a mi profesor de la escuela que podíamos suponer que la suma de dos números es, por ejemplo, 100 y su diferencia es 40. Entonces, aplicando mis conocimientos de álgebra, podemos suponer que el número menor es x y entonces el mayor es x más 40. De acuerdo, pero primero pon un ejemplo con números naturales en lugar de la x. Y no me digas que yo no entiendo, ¿eh? Como tu maestro, es mi responsabilidad asegurarme de que entiendas de lo que estás hablando. Está bien, profe Vieta. A ver, dígame dos números cualquiera. ¿Tú me vas a preguntar a mí? Está bien, a ver, dos números m y n, o a y b. No, profe Vieta, dos números normales. Dijiste dos números cualquiera. Entonces, lo que tú quieres son dos números naturales. Naturales, no normales. Está bien, 30 y 20. La suma de esos números es 50, ¿no? Entonces, si el menor es 20, el mayor debe ser 20 más 30, que suponemos es la diferencia. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Y luego? Entonces, volvemos a la solución que le propuse al profe de mi escuela. Si suponemos que la suma de dos números es 100 y su diferencia es 40, por lo tanto, si el número menor es x, el mayor es x más 40. Pero miren qué jovencito, si no es tan malo en matemáticas. Bueno, prosigamos entonces.
Entonces, como el número menor es x y el mayor es x más 40 y la suma de estos números es 100, se puede formar la ecuación x más 40 igual a 100. ¿Voy bien, profe Vieta? Sí, estoy viendo por dónde vas. Lo que has dicho es matemáticamente correcto. De la ecuación x más 40 igual a 100, la reduzco como me enseñó mi otro profe y resulta 2x más 40 igual a 100. Hasta ahora, muy correcto, jovencito. Sigue adelante. Ahora, para despejar x, resto 40 de cada lado de la igualdad y luego a lo que obtengo lo divido entre 2 y resulta finalmente... A ver, jovencito, ahora sí te voy a interrumpir. ¿Qué pasó, don Vieta? Digo, profe Vieta, ¿voy mal? No, no vas mal. Y aunque se obtenga el mismo resultado, te voy a exigir que uses mi método de resolución de ecuaciones. Si no, ¿para qué lo inventé? A ver. ¿Cómo va? Mi método es más fácil y más sintético. Mira, tienes al 40 sumando del lado izquierdo de la igualdad, ¿no? Bueno, pásalo al lado derecho con la operación inversa, es decir, restando. Te queda 2x igual a 60. Luego, como el 2 multiplica a la x, pásalo del otro lado dividiendo. Es decir, solo aplica la operación inversa del otro lado y listo. 60 entre 2 es igual a 30. Tenemos como resultado 30. ¡Wow, maestro Vieta! Ahora sí se lució. Claro que sí. Está bien que sepas la otra forma de resolver la ecuación porque así es claro para ti de dónde salió el método que inventé. Lo que le dije a mi otro profe es que los números que buscaba son 30 y 70, ya que si a 30 le sumamos 40, pues da 70. Además, la suma de estos dos números es 100 y su diferencia es 40, pero él dice que estoy mal. Bueno, que no es totalmente correcto. Pues claro que estás mal. En realidad no hiciste la tarea que te pidió. No entiendo por qué. Fíjate bien. Dice que si tienes la suma y la diferencia de dos números cualesquiera, no dice de 100 y de 40 como tú lo hiciste. Ah, sí, pero yo puedo repetir este procedimiento con otros números, como 50 y 20 o 300 y 90. Ah, sí, y con 4 y 15 y con 60 y 80. Y no terminarías, porque los números son infinitos. ¿Quieres que te muestre que funciona con otros números? No. El tiempo es valioso y ya casi se termina mi asesoría. Pero no lo puedes hacer con todos los números. Pues no, pero mire, profe Vieta, la verdad, no le estoy entendiendo. Ay, es que tú estás pensando igualito que Diofanto, un gran matemático que yo conozco, que nació en Alejandría y que como tú, dice que no entiende lo que es una solución general. A ver, explíquese, profe Vieta. La clave del problema está en donde dice, si tienes la suma y la diferencia de dos números, esta suma y esta diferencia son dos números cualesquiera. No dice que sea 100 y 40 u otros números en específico. Ah, entiendo, pero entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues tienes la suerte de que yo inventé el concepto de número algebraico, ya que en mi tiempo solo se conocían las variables como las que conoces, que se representan en la actualidad con X o con Y. Con esto que inventé se pueden resolver problemas como el que te dejaron de tarea. Mi contribución a las matemáticas fue mostrar que todos los problemas, claro, los de mi tiempo, se podían resolver mediante ecuaciones algebraicas. ¡Qué bien! Y eso que escuché que usted era abogado. Sí, efectivamente, pero también me gustan las matemáticas. Y cuando por ganarle un pleito legal a un duque, me retiraron de mis funciones de abogado, me dediqué completamente a las matemáticas. Pero bueno, sigamos con la clase que ya casi me tengo que ir. Qué interesante su vida, pero me decía que la solución del problema era ver a la suma y la diferencia como números algebraicos.
Exactamente, aunque en mi época a dichos números los llamé especies. Bueno, usando especies digo, números que también podemos llamar simbólicos. En lugar de 100 y 40, tenemos que suponer que A es la suma y B es la diferencia. Podemos ir comparando estos números con los que tú propusiste. Por lo tanto, si el número menor es X, entonces el mayor será X más la diferencia. Con números específicos, el mayor sería X más 40, porque 40 es la diferencia. Pero con números simbólicos sería X más B. Bien, bien, lo sigo. Entonces, la suma de los dos números, el menor, o sea, X, y el mayor, X más B, sería X más B. Pero como dijimos que la suma de esos números es A, formamos la ecuación X más B igual a A. Y simplificando la ecuación queda 2X más B igual a A. Porque como tú sabes, X más X es igual a 2X. A ver, yo resuelvo ahora la ecuación. Déjeme ver si aprendí su método de resolución de ecuaciones. Entonces, paso la B restando del otro lado de la igualdad y me queda 2X igual a A menos B. Luego, como estos números son simbólicos y no son iguales, no se pueden reducir, como 30 y 40. Entonces, pasando el 2 dividiendo del otro lado de la igualdad, resulta X es igual a A menos B entre 2. Muy bien. X es igual a A menos B entre 2. Pero este es el número menor. Ahora buscaremos simbolizar el número mayor. Y lo que haremos es ir comparando nuevamente estos números simbólicos con los números específicos que tú propusiste. Hagámoslo porque esos tales números algebraicos o simbólicos no me son tan familiares. Entonces, tú propusiste que el número menor fuera X y el número mayor X más 40. Es decir, X más la diferencia que es 40. Sí lo recuerdo. De hecho, obtuvimos que X es 30, o sea, el número menor es 30. Ahora bien, con números simbólicos obtuvimos que X, en lugar de valer 30, valía A menos B entre 2. Luego, con los números que tú propusiste, a 30 le sumábamos la diferencia dada, que era 40. Pero aquí a menos B entre 2. Le debemos sumar la diferencia dada que es B, porque son tus famosas especies o números algebraicos. Muy bien. Pero ¿cuánto es A menos B entre 2 más B? Eso no lo sé. Profe Vieta, apenas voy en segundo. Explíqueme porque se ve muy difícil. Tienes razón, pero no es tan difícil. Como ya sabes resolver una suma de fracciones, solo que aquí lo harás con mis famosos números algebraicos, que también les llamé números simbólicos. Bueno, a ver, dígame cómo. El primer número A menos B entre 2 se ve como fracción porque tiene el denominador 2, pero el segundo número B no se ve como una fracción, pero sí lo podemos ver así. ¿Cómo que también es una fracción? ¿De verdad? Mira, si colocas la unidad, es decir, el número 1 como denominador, se vuelve una fracción. ¿Pero eso no afecta el valor de B? Claro que no. Recuerda que B es un número algebraico y puede también ser cualquier número, al igual que las variables que tú conoces. Entonces, ¿cuánto será B entre 1? Pues B, pero ¿para qué ponerle el 1 como denominador? Para que repases el procedimiento de resolución de fracciones, que seguramente ya conoces. Ah, sí. Se obtiene el común denominador. Se divide entre el numerador de la primera. Espera. Vamos haciéndolo paso a paso. Con esta suma de fracciones algebraicas y tú me vas diciendo qué hacer. ¿Te parece? El común denominador sería 2. Luego,
divido 2 entre 2, que es el denominador de la primera fracción. Resulta 1 y lo multiplico por a menos b. Ah, aquí sí sé, profe Vieta, que cualquier cantidad multiplicada por 1 da la misma cantidad y hasta sé que es porque el 1 es el elemento neutro multiplicativo. Perfecto, pero no te pierdas. Sí, decía que si multiplico por 1 y me vuelve a dar a menos b de la primera fracción, luego divido 2, que es el común denominador, entre 1, que es el denominador de la segunda fracción, y resulta 2. Pero, ¿cuánto es 2 por b? 2 por b se puede escribir 2b y entonces quedaría a menos b más 2b entre 2. Podemos reducir los términos semejantes con b, pero primero acomodemos la fracción para que se entienda mejor. Pongamos a más 2b menos b entre 2. ¿Recuerdas por qué se puede hacer eso? Sí, porque en realidad no se altera nada de la expresión, ya que solo se están reacomodando los términos. Claro, pero así quizá se pueda observar mejor que vamos a restar 2b menos b, es decir, 2b menos 1b, que es... Pues una b o simplemente b. Claro, si tienes 2b y restas una b, el resultado es una b, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la fracción? Quedaría a más b entre 2. Y este será el otro número simbólico que buscamos, ¿cierto? Sí, cierto. Finalmente, los números que buscamos son a menos b entre 2 y a más b entre 2. Me parece increíble que unas expresiones tan largas sean solo 2 números. Claro, así también le parecería al tal Diofanto, pero yo que inventé estas especies, estos números algebraicos o simbólicos, los veo como números. Sin embargo, los podemos convertir en los números específicos que tú conoces. ¿Cómo? Recuerda que al principio propusiste al número 100 como suma y al número 40 como diferencia de dos números. Y también recuerda que la tarea era mostrar que invariablemente se pueden encontrar esos números. Y usted dice que esos números son a menos b entre 2 y a más b entre 2. Sí, y también dije que la suma es a y la diferencia es b. Entonces, si tú hubieras conocido los números simbólicos, te habrías ahorrado todo tu procedimiento estilo Diofanto. Pero ahora que ya los conoces, puedes comprobar la veracidad de mis números. Solo sustituye en estos números simbólicos los números que propusiste y listo. Es decir, en lugar de a menos b entre 2, escribo 100 menos 40 entre 2. Y en lugar de a más b entre 2, escribo 100 más 40 entre 2. En efecto, pero de uno por uno. 100 menos 40 es 60 entre 2. Es... ¡Wow! 30, el número menor. Ahora, 100 más 40 es 140. Entre 2 resulta 70, el número mayor. ¡Sas! Ahora sí se lució, profe Vieta. Claro que sí, pero debes comprobarlo con otros muchos números para que veas que funciona. Les propongo comprobar con 280 y 45, 1360 y 850, o los que ustedes quieran. Ahora sí me impresionó, profe Vieta. A ver, pero ¿por qué me estás llamando profe Vieta si soy uno de los más grandes matemáticos de la historia? Lo siento, maestro, señor, doctor Francisco Vieta. Muchas gracias por ayudarme con mi tarea. No me des las gracias. No hemos terminado. ¿Ah, no? ¿Qué falta? Que me pagues por la asesoría, jovencito. Son 200 francos, porque yo no cobro en pesos mexicanos. No te la creas, solo bromeo. Fue un placer haberte ayudado, jovencito, y sobre todo,
y espero que hayas conocido más de mi vida y mis aportaciones matemáticas en la historia. Uf, qué susto me llevé. Pero también quiero agradecerles allá en casa por estar en esta sesión. Hasta la próxima, profe Vieta. Hasta pronto. Esperando les haya gustado este programa y que hayan aprendido mucho del matemático Viet. Me despido de ustedes y los invito a encontrarnos nuevamente en otra sesión de Aprende en Casa. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.